Bienvenido al podcast de Teología Práctica, un podcast donde la teología deja de ser compleja y toma vida para tu día a día. Hola, ¿qué tal a todos los que escuchan este podcast? Estamos en nuestro episodio número 11 de Teología Práctica. Y en esta ocasión tengo un invitado más, miembro de Iglesia Vida Vertical, Alan. ¿Cómo estás, Alan? Hola, pastor, muy bien, gracias por la invitación, un honor estar aquí con usted. Gracias por aceptar la invitación y pensé en ti para el tema de hoy. Así es que espero estés animado con la idea. Es de gran ánimo un tema tan cliché en esta sociedad, entonces estoy animado que la iglesia pueda aprender más de este tema en específico. Así es, y no tengamos en suspenso a la audiencia, ¿cierto? Más bien digámosles, ¿cuál es el tema? El tema de hoy tiene que ver con el noviazgo. Y básicamente con esta idea, ¿cómo luce el noviazgo cristiano de manera bíblica? O de una manera centrada en el Evangelio, ¿cierto? Para que podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, incluyendo esta parte tan importante de lo que podríamos considerar como el tema del noviazgo, ¿cierto? Muchos lo llaman, que son más conservadores, y yo me quiero unir a esos, lo llaman cortejo, pero sin importar cuál es la palabra que usamos, noviazgo o cortejo, ¿ok? O amistad con propósito, le llaman algunos, ¿no? Que todavía se me hace así como que más, pues suena más liberal, yo lo pondría así, pero al final, mientras la definición sea la correcta, usa cualquiera de las tres, la que te funcione, siempre y cuando la definamos bíblicamente, ¿no? ¿Cómo luce el noviazgo cristiano? ¿Cómo luce el noviazgo centrado en el Evangelio? Creo que es un tema muy importante en nuestros días. ¿Tú qué piensas? Yo creo que es un tema que es importante y sobre todo está permeado por lo que vemos hoy en el mundo, cómo se lleva un noviazgo en el mundo y eso se traslada directamente a la iglesia y afecta, ¿no? Afecta las relaciones, afecta a la iglesia misma. Así es. Y creo que es importante reconocer esa parte, ¿no? O sea, como iglesia, nuestro llamado es influenciar al mundo con las cosas de Dios, con los principios de la palabra de Dios, ¿cierto? Con las verdades del Evangelio mismo. Pero tenemos que reconocer que tristemente muchas veces es más el mundo el que influencia a la iglesia, ¿cierto? Y más cuando se trata de esta idea donde involucra no nada más nuestro intelecto, sino nuestras emociones, ¿cierto? Nuestros sentimientos, nuestros afectos hacia las personas. Y a veces son esos sentimientos, esas emociones, esos afectos los que ponemos por encima de las convicciones de la palabra misma, ¿cierto? Y creo que por eso es que el mundo ha sido muy efectivo en influenciar a la iglesia con sus estándares, con sus formas, con sus principios de cómo es que uno busca pareja. ¿No crees? Sí, es correcto. Creo que ese es un tema importante porque de eso depende mucho de lo que vayas a vivir en un futuro, ¿no? Porque escoges algo que es para siempre. O sea, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, es algo que es inquebrantable, digamos así. Así es, no es cualquier decisión, ¿cierto? Con la esperanza de que aquellos que se dicen ser seguidores de Jesucristo, que se dicen ser cristianos, están buscando honrar a Dios en sometimiento a los principios de la palabra de Dios. Y eso incluye la búsqueda de pareja, ¿ok? Nada malo con que quieras considerar esa personita con la que quieres pasar el resto de tu vida y hacer un pacto matrimonial. Lo malo es cuando lo hacemos con los estándares del mundo, ¿cierto? Y a veces creo que el problema, y corrígeme si crees que estoy leyéndolo mal, el problema que tienen muchos cristianos en no considerar aspectos de la palabra de Dios o principios o
o convicciones de la palabra misma para poner en obra y en acción su búsqueda de pareja y el llevar un noviazgo. Es el argumento o la excusa es que la palabra no da mandamientos específicos de cómo lo tengo que hacer. Sí, es importante, digamos, tocar este tema porque en la Biblia no vemos algo o un tema específico que hable de cortejo, de noviazgo, de amistad con propósito. Sin embargo, sí hay algún tipo de pasaje que nos puede dar una idea de cómo cómo se vería un principio aplicado en una vida, ¿no? Así es. La Biblia no siempre es específica en aspectos particulares de nuestras vidas, ¿cierto? Como este tema de cómo llevar un noviazgo bíblico que glorifique a Dios, que revele que estamos enfocados en el Evangelio. Pero la Biblia, Dios en su palabra sí nos da la sabiduría y los principios que podemos usar para en sabiduría llevarlos e implementarlos en la forma en la que vivimos nuestras relaciones, a una relación de noviazgo, ¿cierto? Sí. Y creo que es ahí donde nos tenemos que agarrar para poder implementar y vivir nuestra fe a la hora de buscar esa pareja. Entonces, aún lo podemos ver en el modelo que vemos en las narrativas de la Biblia. Podríamos considerar uno que se me ocurre como María y José, ¿no? No sé si te gustaría que fuéramos un poquito a ese pasaje para que veamos cómo ahí, aunque es una narrativa, aunque no están dando mandamientos como tal Dios en su palabra, vemos principios. Y creo que esos principios nos ayudan a empezar a tener a formar una brecha del camino que deberíamos estar buscando considerar a la hora de considerar un noviazgo. Es correcto, sí, me parece bien, es un buen ejemplo. ¿Qué te parece si vamos a ese pasaje? Me parece que está en Mateo capítulo 1, versículos 18. ¿Te gustaría leerlos? Me parece, sí. Dice, nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Gracias. Yo creo que hasta ahí. Aquí yo veo un principio, no sé tú. Obviamente sabemos que esta historia como tal tiene un propósito particular en la revelación de la palabra de Dios y en su plan de redención. Pero independientemente de que el propósito por el cual esta historia ha sido inspirada en este evangelio, eso no significa que no podemos usar la sabiduría de esa historia para aplicarla a nuestras vidas. Y la sabiduría que yo veo es la de un compromiso. Ya hay un cierto tipo de compromiso pactado, aunque no es el pacto de la consumación del matrimonio. Sí podemos ver que aquí dice en el texto, en el primer versículo, en el 18, que María, comprometida para casarse con José. ¿Antes de qué? Antes de que se llevara a cabo el matrimonio. Entonces, ese es el primer principio que me gustaría considerar en este proceso de tener un noviazgo digno del evangelio. Que las personas que estén considerando una relación de pareja con el sexo opuesto, se espera que ese sea tristemente lo tenemos que aclarar en nuestros días, ¿no? Porque ya existen todo tipo de relaciones entre personas del mismo sexo que obviamente no aprueban la palabra de Dios, pero la esperanza es que un cristiano está buscando las cosas a la luz de la palabra de Dios, buscando una relación de pareja con el sexo opuesto, pero ¿con qué miras? Con miras al matrimonio. Si yo inicio con la idea de considerar un noviazgo y no tengo miras al matrimonio, pues ya empecé mal, ¿ok? Aquí está el ejemplo de la vida de José y María. ¿Cuál era el propósito de ese compromiso, de estar comprometida? Consumar en el matrimonio, ¿cierto? Entonces, tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué quiero tener una relación de cortejo? ¿Por qué quiero empezar una relación de noviazgo o de amistad con propósito con una persona? Porque tengo miras al matrimonio. Y si no es esa mi razón principal del por qué inicio esta relación con la persona, mejor ni la exploro.
porque la Biblia no me da categorías a considerar como para explorar relaciones románticas con personas con las que no tengo ni siquiera la más mínima intención de que se consume el matrimonio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es correcto, sí. Y creo que algo importante a recalcar en estos puntos es también ser sabio, ¿no? A veces damos por hecho que la persona con la que estamos pues es un creyente, ¿no? Y eso se esperaría, porque la Biblia habla del yugo desigual, pero ¿qué tal si en el proceso yo me doy cuenta que estoy con alguien que realmente no es un creyente y estoy expuesto a fallar en ese punto? Así es. Y creo que acabas de abrir otro aspecto a considerar en este proceso de considerar un noviazgo cristiano que glorifica a Dios. Otra vez, ¿qué es lo que pasa en esos momentos en los que yo estoy considerando algo con alguien? Que no nada más se mezclan mis convicciones, sino también están mezcladas con mis deseos, con mis anhelos, ¿ok? Y muchas veces nuestros corazones pueden llegar a ser engañosos. Y en esos momentos donde hay afecciones, donde hay un placer por querer estar cerca de alguien más, ¿ok? Nosotros no vamos a ser los mejores jueces para determinar esa parte, ¿no? De dónde está parada esa persona a la cual yo estoy considerando en una relación de noviazgo con respecto a la fe, con respecto a la gracia, con respecto a la salvación misma. Entonces yo necesito ayuda de otros. Necesito que otros me ayuden a visualizar, a discernir ese aspecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como dices tú, es una decisión que es para toda la vida, o eso es lo que se espera. Es un pacto hasta que la muerte nos separe, ¿cierto? Entonces queremos la ayuda de aquellos que nos aman, de aquellos que tienen el discernimiento para discernir lo bueno de lo malo, y eso a veces incluye discernir quién es de la fe y quién no, ¿cierto? Entonces, definitivamente para eso queremos, obviamente, a nuestros padres, ¿no? Con la esperanza de que si nuestros padres son cristianos, pues nos van a ayudar a medir esas cosas, pero no nada más se puede quedar ahí. Necesitamos la ayuda de la iglesia local. Necesitamos la ayuda de nuestros pastores, de hermanos maduros en la fe, junto con los cuales nos congregamos domingo a domingo, y que sabemos, Dios les ha dado también la sabiduría que está en su palabra para poder discernir estos aspectos, ¿no? Acabas de mencionar una cita, ¿no? De no unirse en yugo desigual. Esa cita, en su contexto del texto mismo, tiene que ver más con no unirnos en cuestiones de predicar a Cristo, y de asociarnos con aquellos que dicen predicar a Cristo, pero en realidad predican un Cristo un poco diferente, una versión distorsionada tal vez de Cristo. Ese es el mandamiento central en esa acción, o de no caer en esas direcciones. Pero el principio lo podemos aplicar en el noviazgo también, ¿cierto? Tiene que ver con la misma idea, y lo hablamos de hecho en el podcast antepasado de la apostasía, ¿okay? Cómo luce el hecho de que yo me una en yugo desigual en el contexto del noviazgo, por ejemplo. Cómo luce, cómo me puedo ver como un apóstata en la forma en la que estoy queriendo considerar una relación de noviazgo con alguien más, cuando no estoy considerando los principios de la palabra de Dios, ¿cierto? Cierto. Y sobre todo creo que algo importante en este punto es recordar que tengo que estar sujeto a la iglesia, ¿no? Es importante que mi pensamiento sea: primero voy a tomar la opinión de los demás para tomar una decisión clara, porque si no lo hago, entonces estoy desechando lo que los demás piensan y estoy basándome en mis convicciones y en mis deseos, y no en lo que los demás están viendo de esa relación. Y creo que tristemente a veces la tentación de aquellos que no están considerando a la iglesia, o la retroalimentación de otros que son de la fe y que se espera ser más maduros que ellos, es que están individualizando su fe. Lo están haciendo un tema de que como yo soy el que se va a casar, como yo soy el que voy a tomar esa decisión tan importante, yo soy el que tengo que determinar el proceso mismo, ¿no? Y claro, tú tienes tu parte en el proceso, o sea, tú eres responsable al final de cuando digas sí, tú tienes mucho de la culpa de si las cosas salen mal, del por qué salieron mal, ¿no? O sea, tú tuviste que haber hecho tu autoevaluación del proceso, de la persona con la que estás considerando. Pero eso no excluye la sabiduría del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, para que uno de sus miembros tome decisiones sanas en esas direcciones también. Entonces creo que sí es muy importante que tengamos a la iglesia local muy tomada en cuenta en este tipo de cuestiones, en este tipo de vivencias, de vivir nuestra fe, para que precisamente, o sea, cuando tomemos decisiones, cuando demos pasos hacia las miras del matrimonio,
lo podamos hacer con mayor certeza de saber que los pasos que estamos dando son los mejores pasos, no nada más porque lo creo yo, sino porque otros que me aman, que conocen de Cristo, que conocen de los principios de la palabra de Dios, me afirman en esos pasos. Y siempre queremos eso, y no nada más en esa cuestión, en todas las cuestiones de la fe, pero cuánto más en una decisión tan importante como esa. Y eso es parte del por qué me animó también invitarte a ti, Alan, porque recuerdo que llevas como miembro de la iglesia, ¿3 años? Aproximadamente, sí, ya voy para los 3 años. Ok, me acuerdo cuando te uniste a la membresía, tu contexto era de que tú estabas en una relación, ¿cierto? Correcto. Y me acuerdo que cuando te uniste yo te dije antes de que te unieras a la membresía, hey, yo voy a pastorear muchas áreas de tu vida, no nada más las que a ti te parezcan, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. O no sé si lo dije en esas palabras, pero algo así me imagino que te quise transmitir. Y tú en ese momento dijiste, sí. Y es que de eso se trata de vivir la fe, ¿no? O vamos a vivir la fe o nos vamos a reservar de vivir la fe en ciertas cuestiones. Y eso me gustó de ti y me gustó aún más el hecho de que cuando ya empecé a hablar verdad a tu vida, ¿no? Tú también venías por consejo, eso era algo que también hablaba muy bien de ti, de buscar esa retroalimentación de la que hemos estado hablando, ¿no? Empezábamos a dialogar y tú me comentabas cuál era tu contexto de la relación en la que te encontrabas, ¿no? Con una persona que no asistía a tu iglesia local. Y entonces yo te invité a ti y después también a ella a pasar un proceso a través del cual podamos identificar si eso era lo mejor, si en verdad estaban parados en el lugar correcto con respecto a continuar esa relación. Y no sé si quieras platicar un poco más de eso. Sí, recuerdo bien y sobre todo recuerdo que fue algo retador porque digamos que en mi contexto yo dije, bueno, quizá lo más correcto es ir, pedir consejo y de ahí ya la iglesia se va a encargar de llevar todo el proceso y casarnos, ¿no? Esa era la mira que yo tenía. Pero tomando el consejo de la iglesia y sobre todo tu consejo, fue que me di cuenta que estaba en un problema, ¿no? O sea, quizá no lo había visto de esa manera en ese momento, pero tomando el consejo y sobre todo siendo sabio y teniendo como cuidado, yendo con cuidado, fue cuando me di cuenta que todos los consejos que había recibido acerca de esta persona con la que yo pensaba casarme, pues no era lo que iba a esperar en el futuro, como lo veíamos, no era lo correcto que diera ese paso. Claro, y creo que es importante mencionar esa parte. Por un lado, fuiste humilde, fuiste enseñable, ¿no? Obviamente, gracias por ser vulnerable y reconocer que no fue fácil, ¿no? O sea, son cosas que no son fáciles, ¿no? Otra vez, más cuando hay emociones, sentimientos involucrados, cuando ya hay vivencias con la persona, ¿no? Y a veces toca dar un paso atrás o muchos pasos atrás en el proceso de los planes que traíamos, ¿no? ¿Con qué fin otra vez? Con el fin de que las cosas se hagan bien, ¿no? Y que si al final no están saliendo bien, entonces también desistir de la idea. Me acuerdo en aquel contexto, creo que tú ya te habías comprometido, ¿cierto? O sea, ya habías dado un anillo de compromiso, si no mal recuerdo. Sí. Entonces, wow, o sea, yo cuando vi los pasos que estabas dando, yo sé que es por la gracia de Dios, pero en verdad me sorprendí, ¿ok? Me sorprendí porque pude ver que Dios está obrando del corazón de alguien en contextos que a veces pueden llegar a ser complicados obedecer a Dios y a su palabra, ¿cierto? Sí, y sobre todo creo que hay algo que no se recuerda que, o sea, tú te casas con una persona, pero primero tienes que fijarte en las motivaciones de esa persona, y si esa persona dice amar a Dios, entonces está también dispuesta a seguir los consejos de la iglesia, y sobre todo si tú dices amar a Dios, entonces hay que tener cuidado en qué pasos estoy dando, ¿no? Cómo voy a ir con esa persona, si realmente creo que esa persona se afirma como un creyente, ¿por qué no está dispuesta a seguir los pasos que está proponiendo la iglesia, ¿no? Así es, porque al final del día, esa tú eras el miembro de nuestra iglesia, a ti te estábamos pastoreando, pero también era para beneficio de esa personita que tú estabas considerando en tu vida, ¿no? Y que ya después, bueno, tú me comentaste y no sé cuánto de eso esté perseverando, ¿no? Pero después esa persona como que se cimentó en la fe, ¿no? A lo que tú me dejaste ver. Sí, por lo que yo sé y lo último que platiqué con esta persona fue que buscó una iglesia sana, a pesar de que quizá las formas que se presentaron en la iglesia para ella no fueron las correctas, decidió buscar una iglesia sana y congregarse en una iglesia. Okay. Y ahí podemos ver que no siempre se termina en un matrimonio, ¿no? Es importante también recordar eso, no porque yo esté llevando un proceso de cortejo,
el final va a ser casarme con esa persona, ¿no? Así es. Y eso es parte de lo que quiero hablar en este episodio. O sea, una vez que somos humildes y buscamos el acompañamiento y la retroalimentación de la iglesia en nuestra consideración del noviazgo, y obviamente permitamos la influencia de aquellos que son maduros en la fe para este proceso, y vamos a decirlo así, la iglesia aprueba el que yo inicie un proceso de noviazgo con una persona, ya sea de mi iglesia o de alguna otra iglesia, ¿ok? No necesariamente eso significa que ya por eso se van a casar, aunque hayan dado un anillo de matrimonio. Más bien, el noviazgo es como ese último filtro, yo lo pondría así. Es como ese último filtro de asegurarte y tener la certeza de que esa es la persona con la que tienes que hacer un pacto matrimonial, para que Cristo se vea bien en esa relación, para que la relación de Cristo con su iglesia se pueda ver reflejada en esas dos personitas, que han hecho un pacto matrimonial. Entonces, es muy importante mencionarlo porque muchas veces no se manejan esas categorías, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, el consejo que yo siempre doy es, hey, si ya estás considerando una relación de noviazgo, es porque ya conoces a la persona en gran medida. O sea, muchas veces el noviazgo se toma, como tú lo decías, con la influencia del mundo. Y el noviazgo, el mundo, ¿cómo lo ve? Como que, pues, voy a hacerme novio de la persona para conocer a la persona. Ese es el estándar del mundo, pero ese no puede ser el estándar de la iglesia. Para yo conocer a una persona no necesito hacerme su novio. Yo puedo ser un amigo de la persona. Yo puedo ser un hermano en Cristo de esa persona y conocerla o conocerlo de la misma forma en que puedo conocer a cualquier otro de mis hermanos. Yo te puedo conocer más a ti si soy intencional, o sea, como hermano en Cristo, si soy intencional en buscar las formas de hacerlo. No, obviamente tú eres hombre, ¿no? Pero aún si yo fuera soltero y tú fueras mujer, yo tendría que buscar esos contextos de poderte conocer mejor en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. Y ese es el mejor contexto para conocer a alguien que estás considerando para el matrimonio, porque la esperanza es que quieres considerar a un cristiano, y qué mejor forma de conocer a un cristiano que viéndolo vivir la iglesia, ¿cierto o no? Cómo vive la iglesia, cómo vive su fe, cómo se comporta, cómo actúa ante la reprensión, cómo actúa cuando se le halaga algo, cuando se le hace un halago, y todo eso tú lo quieres medir, porque así va a ser tu matrimonio, ¿cierto o no? O sea, si tú ves que la persona se molesta a la primera exhortación, no pienses que eso no te va a suceder a ti cuando tú lo exhortes o la exhortes, dependiendo si es hombre o mujer, de algo que va a pasar en casa cuando vivan juntos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, estoy de acuerdo, y sobre todo creo que hay un término que ocupan ahora las generaciones, es red flags, ¿no? O sea, hay cosas que ya conozco de esta persona y no espero que en el matrimonio cambien, y sobre todo eso cuando se pasa por alto, pues va a generar un problema, y sobre todo hay que decirlo, ¿no? O sea, la iglesia apoya, pero yo puedo estar escondiendo cosas que noto del carácter de esa persona y decir al final, ¿sabes qué? Pues para mí es el mejor hombre que pude haber conocido, pero realmente estoy escondiendo cosas por atrás, ¿no? A lo mejor no muestra carácter, a lo mejor es una persona que no da frutos, y yo lo estoy viendo y paso por alto esas cosas también. Claro. ¿Y por qué las paso por alto? Porque mi afán es estar con la persona, dejando a un lado los principios de la palabra, la sabiduría que la palabra misma nos da, dejando a un lado la comunidad que Dios nos da para también nosotros ser santificados y crecer en nuestras convicciones y crecer en nuestra obediencia a la palabra misma, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante, otra vez, empecemos con el proceso. El proceso es, ¿por qué que estoy considerando el noviazgo? Porque tengo miras al matrimonio. ¿Con quién lo debo estar considerando? Con un cristiano. ¿Cuándo es que lo debo estar considerando? Cuando ya conozco a la persona, no para conocer a la persona. ¿Cuáles son las formas correctas y piadosas y prudentes de conocer a una persona? En el contexto de la iglesia local. Busca todas las oportunidades para conocer a esa persona. Nunca faltes el domingo para que lo puedas ver el domingo, cómo sirve, cómo adora, cómo es devoto en los medios de gracia. Nunca faltes a las reuniones de jóvenes, si todavía son jóvenes, para que en ese contexto también lo puedas conocer. Nunca faltes a la oración para que veas cómo ora la persona, para ver si en este caso, si eres mujer, para que veas cómo tu líder, el que va a ser tu cabeza, te va a guiar en esas convicciones y en esos medios de gracia. Así puedes conocer a la persona.
Y ya una vez que la conoces, que ya estás en un contexto también de tu vida en que no va a haber estorbos para que puedas fomentar esa relación de pareja, no sé, que te gustaría terminar tu carrera antes de casarte y todavía no la terminas, oye, entonces hay un proceso ahí. Termina primero tu carrera y después considera el noviazgo. No quieras empezar un noviazgo cuando todavía no has... O te quieres casar hasta los 25 y tienes 20 y ya quieres considerar un noviazgo. No hace ningún sentido. ¿Qué vas a hacer 5 años? ¿Qué vas a hacer con 5 años de tentación con una persona? Porque la esperanza es que la persona no nada más te guste por la piedad que ves en ella, por su amor a Cristo, sino porque también te gusta físicamente, en algunas direcciones. Obviamente ninguno es perfecto y ninguno no va a tener defectos, pero hay algo que te gusta de la persona. Tal vez su sonrisa, tal vez su mirada, tal vez su cabello, yo qué sé, ¿no? Eso te atrae. Y eso te puede atraer de maneras positivas, pero también te puede atraer de maneras negativas. De forma que caigamos en la impureza sexual de nuestros corazones, ¿cierto? Y eso es algo que un cristiano debe estar buscando guardar y guardarse del pecado, guardarse de caer en la impureza sexual. Y cuanto más cuando está considerando una relación de pareja con alguien que le gusta. Entonces, por lo mismo, creo que no hay sabiduría en relaciones muy largas. Y por eso es que no hay sabiduría en que para conocer a una persona yo me tenga que hacer novio de esa persona. Más bien, lo conozco como un hermano, como un amigo, con alguien que puedo conocer en un grupo para que otros también lo conozcan y me ayuden a darme una retroalimentación de si lo que yo veo es lo que ellos también ven, y entonces crecer en mis convicciones de que esa es la persona que tal vez Dios ha preparado para mi vida. Y cuando ya tenga esas convicciones, cuando ya no haya estorbos como para casarme, que mi último filtro y opción para discernir la parte final, por decirlo así, sea el noviazgo. Y en ese sentido busque que sea lo más corto posible. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estás haciendo es: yo ya estoy casi listo para casarme con la persona, nada más voy a pasar este último filtro como parte del proceso para que mi convicción crezca o mengüe, que fue tu caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si me di a entender. ¿Qué piensas del proceso? Creo que es importante considerar todas estos consejos y sobre todo estas categorías sanas, ¿no? O sea, al final de cuentas, no vamos a voltear a ver a lo que hace el mundo, sino más bien vamos a ver qué en la iglesia podemos hacer para mejorar todos estos filtros, y sobre todo, más que filtros, sea una herramienta, ¿no? Para ayudar a los miembros a tomar convicciones sanas de por qué deberían de casarse, o por qué no deberían de casarse, o por qué deberían de iniciar un noviazgo, o por qué no lo deberían de iniciar. Así es, con la esperanza de que con esas convicciones sanas puedan tomar decisiones sanas, que su teología se pueda ver práctica en la manera en la que viven su fe, y entonces cuando se considere el noviazgo en su contexto particular, entonces puedan glorificar a Dios con sus vidas, y no nada más glorificar a Dios, sino también ser de testimonio para la iglesia de Cristo, bendecir a la iglesia, edificar a la iglesia en sus formas, en sus procesos, en sus tiempos, en sus límites, que hay que poner límites claros, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre les aconsejo a los que inician un noviazgo que no se besen. Como, ¿para qué te vas a besar? ¿Qué es el beso? Aún lo vemos en las películas. ¿Qué sigue después del beso? Otras cosas, ¿cierto? No te beses. Eso ya es un contacto más íntimo que deberías de reservarlo para tu contexto de matrimonio, para esa persona única con la que quieres hacer ese pacto. Porque otra vez, si no funciona, si al final el noviazgo te lleva a concluir que esa no era la personita que Dios quería para ti, ya hiciste algunos lazos con esa persona de manera íntima, como un beso en la boca, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma ya marca tu corazón, y hasta lo puede llegar a lastimar, y viceversa, tú lastimar el corazón de esa persona. Entonces, ¿qué demandaría la sabiduría de Dios? Poner límites claros, que revelen, que entiendes que nuestros corazones son engañosos, que nuestras emociones a veces se pueden ir por encima de nuestras convicciones, y que lo mejor es que los límites sean establecidos para que no crucemos esa línea de transgredir la santidad de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Es cierto. Y creo que un punto importante ahí también es poner límites, y el beso ya es algo que va más allá, pero quizá también
digamos que no voy a hablar tanto con esa persona, ¿no? No voy a estar tanto tiempo con esa persona, porque eso se presta a que haya un vínculo ya, ¿no? Ya hay un vínculo en el que yo estoy hablando con esa persona constantemente y mi corazón es engañoso y mi corazón puede jugarme una mala pasada en el sentido de que empiezo a caer en un área en el que no quiero estar ahí, no quiero ser vulnerable en esa área. Así es. Y no solo eso, sino por último también me gustaría mencionar lo mejor es que ese noviazgo, cuando has entendido estas cosas y dejas que la iglesia hable a tu vida, lo mejor es que obviamente la persona central que lleve ese acompañamiento sea uno de los pastores de la iglesia, ¿ok? Y que tal vez sí se pueda apoyar con otros miembros maduros como para delegar algún tipo de consejería o supervisión, ¿no? Obviamente con la esperanza de ¿qué? De que ellos te van a ayudar a definir esos parámetros, dónde debo estar poniendo límites. ¿Dónde debo de estar poniendo límites en cuanto a contacto, en cuanto a tiempos, en cuanto a interacción, ¿no? Y otra vez, si recordamos que la iglesia es el mejor contexto para conocer a las personas, en particular a los cristianos, entonces que mis límites sean la iglesia local misma. En otras palabras, que no haya otros contextos en los que yo tenga que estarme relacionando con esa persona que no sean los de la iglesia local, y de esa forma no hay pierde. Muy difícilmente voy a caer en transgredir la santidad de Dios con mis acciones, con mi conducta. ¿No crees? Es correcto. Sí, creo que es importante ese tema, porque muchas veces, como lo veíamos, ¿no? Pensamos que nosotros tomamos las mejores decisiones y no, hay que llevar un acompañamiento con alguien maduro, sobre todo también para que dé consejos sabios, ¿no? A lo mejor puedo preguntarle a alguien que sé que me va a decir que estoy bien y caigo en mi zona de confort, decir, a lo mejor voy con esta persona mejor para que ella apruebe lo que yo estoy haciendo. Y cuando voy con alguien maduro me va a decir, oye, ¿sabes qué? No quiero escuchar, pero necesito escuchar. Yo veo algo mal ahí, ¿no? Yo veo algo y sobre todo veo algo que no es correcto y que no estás llevando como debería de ser. Así es. Y yo todavía voy un nivel más allá en esa parte del acompañamiento, que cuando, por ejemplo, el contexto es que son dos cristianos de diferentes iglesias, el consejo que yo doy es escojan una iglesia. Congréguense los dos en una iglesia. O sea, si ya están en esas del noviazgo con miras al matrimonio, escojan una iglesia. De preferencia yo recomendaría que sea la iglesia del que va a ser la cabeza de esa relación, que en este caso es el hombre. Yo recomendaría que esa fuera la prioridad en el orden de escoger una de las dos iglesias en las que ambos se congregan. Pero no se limita a eso, o sea, no es como una regla de oro. O sea, puede haber flexibilidad y razones válidas como para decir, no, que sea la iglesia de la chica en la que se congreguen los dos. Pero sin importar si es la del varón o el de la mujer, que los dos se congreguen en una sola iglesia para llevar ese acompañamiento es todavía lo mejor. Lo hace más íntegro, no va a haber confusiones, no va a haber de que esta iglesia tiene estos estándares de santidad para las relaciones de noviazgo diferentes a los de esta, y entonces al rato ya no nada más sea un problema de que ellos no van a estar siendo íntegros en seguir las convicciones de su iglesia, sino puede haber hasta un problema entre iglesias, y eso va a ser todavía más doloroso, ¿cierto? Y no queremos eso. Sí, y sobre todo oír los consejos de cada uno de los pastores, ¿no? Y los argumentos de por qué creen que sería bueno esta iglesia. Y si no hay un acuerdo, también es correcto a lo mejor decir, bueno, ya hay desacuerdo, hay que ver si realmente estamos llamados al matrimonio. Entonces, ya es una señal, ya es una bandera roja. Ya es una bandera roja. ¿No? Exactamente, me gusta mucho eso. Pues creo que de manera general hemos tocado así como que las orillitas de este tema, ¿no? Al igual que lo decimos en muchos de los otros episodios, podríamos gastarnos el día entero hablando de cuestiones específicas, de cómo es que hay que llevar en sabiduría cada uno de los temas que abordamos en el podcast, pero creo que de manera general ya nos ayuda lo que hemos comentado hasta el momento, con la esperanza de que también les está ayudando a ustedes que nos escuchan, y sobre todo pues con la esperanza de que no nada más les ayudan de manera intelectual, sino de manera práctica, ¿cierto? Así que si tú estás parado en una relación de noviazgo, o de considerar el noviazgo en tu vida, pues espero hayas encontrado algunas cuestiones de ayuda en los argumentos que hemos dado, con la esperanza de que sean de bendición para tu vida, sean de bendición para la vida de tu iglesia, para la de tu familia y sobre todo para la gloria de Dios. Amén, que de eso se trata todo al final del día. Así es que pues con esto cerramos el tema de hoy. Muchas gracias, Alan, por acompañarme. Por invitarme, y un placer estar aquí. Gracias, igualmente el mío. Y pues recuerden, hacedores, no solamente oidores. Que Dios los bendiga.
No seas solo oidor, sino hacedor. Este podcast es un ministerio de Iglesia Vida Vertical. Para más información, por favor contáctanos por medio de nuestras redes sociales.